La noche había caído, sin embargo el pequeño hacía grandes esfuerzos por permanecer despierto. El motivo bien valía la pena. Estaba esperando a su papá. Los traviesos ojos iban cayendo pesadamente cuando se abrió la puerta. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Sí, claro», le dijo. ¿Qué es?» «Papá, ¿cuánto dinero ganás en una hora?», dijo con ojos muy abiertos. Su padre, entre molesto y cansado, fue muy tajante en su respuesta. Le dijo: «Eso no es asunto tuyo, ni tu madre lo sabe. ¿Por qué me preguntás tal cosa?». «Solo quiero saber, por favor, decime cuánto ganás en una hora». El papá, contrariado, contestó con un simple 100 pesos la hora. «Ah», dijo el niño con la cabeza agacha y le preguntó: «Papá, ¿puedo pedirte prestado 50 pesos?» El padre se puso furioso. «Si la única razón por la que querés saber lo que gano es para pedir prestado dinero para comprarte algún juguete tonto, entonces quédate en tu habitación, no salgas y pensá por qué estás siendo tan egoísta. Yo trabajo duro todos los días como para lidiar con este comportamiento tan infantil tuyo». El niño en silencio cerró la puerta de su habitación. El hombre se sentó y comenzó incluso a ponerse más enojado acerca de la pregunta del pequeño. ¿Cómo se atreve a hacer tales preguntas solo para obtener algo de dinero? Después de una hora, el hombre se calmó y comenzó a pensar. Tal vez había algo que realmente él necesitaba comprar con esos 50 pesos. Después de todo, el niño no pedía dinero muy a menudo. Así pues, se acercó a la puerta de la habitación del niño y la abrió. Le preguntó: «¿Estás dormido, hijo?». «No, papá, estoy despierto. He estado pensando que tal vez fui demasiado duro contigo. Ha sido un día muy largo y descargué mi frustración en vos. Aquí tenés los 50 pesos que me pediste». El niño sonrió. «Gracias, papá». Sonrió mientras metía su mano debajo de la almohada y sacaba varias monedas. Entonces se levanta y agarra debajo de la almohada unas monedas y unos billetes arrugados. El hombre vio que el muchacho ya tenía dinero y empezó a enfadarse de nuevo. El niño contó despacio su dinero y luego miró a su padre. «¿Por qué querés más dinero si ya tienes bastante?», preguntó el padre. «Porque yo no tenía suficiente, pero ahora sí», contestó entusiasmado el hijo. «Papá, ahora tengo 100 pesos. ¿Puedo comprarte una hora de tu tiempo? Por favor, mañana vení a casa temprano, porque me gustaría cenar con vos». El padre se sintió acongojado, puso sus brazos alrededor de su hijo y le suplicó su perdón. Esta historia, que descubrí hace muchos años en la sala de esperas de un consultorio, me lleva a hacerme una pregunta que bien podría ser el título de la reflexión en esta mañana, y es: ¿qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estoy yo dispuesto a dar? ¿Qué estamos todos nosotros como iglesia dispuestos a dar? Acompáñame, por favor, al libro de Génesis, al capítulo 22, versos 1 al 18. Libro de Génesis, capítulo 22, versos 1 al 18. Dice así la palabra: «Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí.
Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en lugar de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mantengamos allí la mirada en el texto. Comienza diciendo: aconteció después de estas cosas. Y aquí me detengo. ¿Qué cosas habían acontecido previamente al relato que acabamos de leer? Y tenemos que inevitablemente retrotraernos 10 capítulos atrás. Porque en Génesis capítulo 12, el Señor le hace una promesa enorme y clave a Abraham. Le dice: te bendeciré y serás bendición. Déjame decirte que en el contexto en el que vos y yo nos movemos, en la cultura en la que vos y yo nos movemos, se nos ha inculcado la idea de que la bendición de Dios es un espacio de confort. Y cuando yo voy al texto bíblico y observo la manifestación de la bendición de Dios al hombre, me doy cuenta que está muy lejos de ser un espacio de confort y de comodidad donde todo está en su sano equilibrio. De hecho, el Señor le dice a Abraham: te bendeciré para que con esa bendición que de mí recibís puedas bendecir la vida de otros. Y para poder bendecir la vida de otros, inevitablemente tenés que salir de tu zona de confort, de tu zona de seguridad y de tu zona ya conocida. Una vieja canción llamada Pescador de Hombres tiene una frase que a mí me deja pensando. Porque el autor le dice al Señor: tú necesitas mis manos. Y le dice: necesitas mi cansancio
para que otros descansen. Lo digo de otra manera, para que otros encuentren descanso en Dios, inevitablemente vos y yo nos vamos a tener que cansar. ¿Querés que te cuente cuál fue la primera manifestación de la bendición sobre la vida de Abraham? Aparece con una orden. Le dice el Señor a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Empezá a caminar con mucha incertidumbre, pero con la certeza de que yo voy a bendecir tu vida y de que vas a ser bendición para otros. Y dice el texto que fue Abraham como Jehová le dijo. Lo interesante es que miles de años más tarde, el autor a los Hebreos, en lo que conocemos allí en el capítulo 11 como la galería de los héroes de la fe, hace mención a esto. Y dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Pero sigue diciendo el texto que después de estas cosas probó Dios a Abraham. Déjame decirte que Dios no necesita del hombre para hacer su obra, por una muy simple razón, porque es su obra y porque Él es Dios. Cuando Dios llama al hombre, lo hace para probarlo. Está sumamente interesado en saber qué respuesta va a darle el hombre a su llamado. Por eso es que después de estas cosas probó Dios a Abraham. ¿Y sabes cómo le dijo? Abraham. Porque el llamado de Dios es un llamado personal. Dios llamó a Abraham por su nombre. Me gusta decir que Dios no llama a iglesias, Dios no llama a grupos, Dios no llama a ministerios. Dios llama individuos que, habiendo respondido al llamado de Dios, formarán grupos, iglesias y ministerios. Cuando Dios llama, Dios lo hace con nombre y con apellido. Y cuando Dios lo llama, Abraham le dice al Señor: heme aquí. Acá estoy para lo que necesites. Déjame decirte que conocemos el diario del lunes, porque conocemos el final de la historia. Y como veo cómo continúa la historia, me animo a pensar que cuando Abraham responde positivamente al llamado de Dios, no tenía idea del precio que pagaría por haberle dicho sí al Señor. En cierta oportunidad las multitudes seguían al Señor Jesús. Claro, habían visto sus milagros, estaban impactados por sus enseñanzas, ¿cómo no iban a seguirlo? Y en un momento allí en el Evangelio de Lucas, Él los frena en seco y le dice: no se apuren, no se entusiasmen tanto a seguirme y evalúen si están dispuestos a pagar el precio por responder a mi llamado. Y les deja en claro algo, que Él quería ser el primero, por sobre toda persona, que Él quería ser el primero por sobre todo bien material, y que Él quería ser el primero por sobre todo objetivo que el ser humano tuviese. Entiéndanme, no dijo ni que no amemos a las personas, ni que no tengamos bienes materiales, ni que no tengamos objetivos de vida. Él dijo que sobre estas tres cuestiones, Él quería ser el primero. Si alguien experimentó esto en carne propia, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo originalmente era llamado Saulo de Tarso. Era un religioso que iba contra los cristianos, perseguía cristianos, perseguía incluso a los primeros discípulos. Pero un día el Señor transformó su corazón en el camino a Damasco. Y su vida fue un giro de 180 grados. Nadie puede dudar
de que el apóstol Pablo fue clave, una pieza clave en la historia del cristianismo. Pero déjame decirte que la manifestación de la bendición de Dios sobre su vida nada tuvo que ver con espacios de confort, de seguridad. Lo resumo porque de ser un perseguidor pasó a ser un perseguido el resto de su vida. Cuando ya estaba su vida a punto de acabar, recordemos, muere, según la tradición, a filo de espada, le escribe la última carta, la segunda que le escribe a Timoteo, y le dice a su hijo espiritual: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Algo que me pregunto, ¿cómo podía estar en el final de su vida tan satisfecho? Si vivía perseguido, si estaba a punto de morir a filo de espada, ¿dónde surgía la profunda satisfacción de su vida? ¿Sabe dónde surgía? De haber sido coherente con el llamado que Dios le había hecho tiempo atrás en el camino a Damasco. Le dijo que sí al Señor, estando dispuesto a pagar las consecuencias de esa respuesta. Por eso en el final de su vida dice: peleé la buena batalla, acabé la carrera y he guardado la fe. Pero volvemos al texto que nos ocupa en esta mañana. Y el Señor le dice a Abraham: toma tu hijo, a tu único Isaac, y vete a tierra de Moría. Y no es casualidad que le envía a esa tierra. El monte Moría quedaba a 50 millas de Berseba, que era el lugar donde Abraham se encontraba en ese momento, unos 3 días a pie. Y Moría es una palabra hebrea que significa provisto por el Señor. Fue también el monte Moría donde Salomón construye el templo. Y 2000 años después de que Abraham construyera el altar para sacrificar a su hijo Isaac, en el monte Moría, en ese mismo monte, que no es otro que el monte Calvario, Dios Padre entrega a su único hijo como sacrificio por nuestros pecados. Le dijo: vete a tierra de Moría y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué llamativo esta orden de Dios para Abraham. Porque en el contexto anterior Dios promete bendecir a Abraham, y cuando lo hace Abraham le dice que no tenía hijo. El Señor le invita a salir fuera de la carpa, de la tienda, y mirar al cielo y contar las estrellas. Y le dice así de grande, como todo este cielo estrellado: va a ser tu descendencia. Déjame decirte que él tenía 100 años, y que Sara, su esposa, era vieja y estaba fuera de estado, por supuesto, para poder concebir. ¿Sabes lo que dice el texto? Que Abraham creyó a Jehová. Me gusta mucho porque las preposiciones pueden cambiar plenamente el sentido de una frase. No dice el texto que Abraham creyó en Jehová, ya creía en Jehová, creía en la existencia de Jehová, pero ahora creyó a Jehová. Ahora creyó a las palabras de Jehová para con él, y dice Génesis que le fue contado por justicia. Miles de años más tarde, el apóstol Santiago escribe en su carta que Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En el caso de Sara fue distinto, porque al recibir la promesa, a diferencia de Abraham, Sara se ríe. El Señor se lo reprocha y le pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil?
Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Diríamos que quedó un tanto mal parada frente al Señor, pero el autor a los Hebreos, miles de años más tarde, la redime de esta situación. Porque dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Qué paradójico, ¿no? Luego de regalarle un hijo, el Señor se lo reclama. Cuando Dios lo llama y él le respondió afirmativamente, el Señor le reclama lo que él más amaba y lo que más le había costado obtener en la vida, su hijo. Me hace acordar a un amigo de nuestra familia. Él tiene un hijo muy rápido, mentalmente vuela. En cierta oportunidad festejaron su cumpleaños y le hicieron un obsequio que era un conjunto deportivo. Cuando el chico abrió su regalo, por la cara que puso su mamá se dio cuenta de que el equipo no era de su agrado. Y le dijo: mamá, de ninguna manera voy a utilizar este equipo para hacer educación física. La mamá trató políticamente de explicarle que hay muchos chicos que desearían tener un conjunto como ese y no podían obtenerlo. Y él rápidamente contestó: justamente como hay tantos que quisieran tener un conjunto como este y no lo tienen, voy a regalar este conjunto a algunos de esos necesitados. Cuento esta historia para entender esto. Qué simple nos resulta desprendernos de aquellas cosas que no nos atraen, ¿sí o no? Pero cuánto nos cuesta desprendernos de lo que más amamos y a lo que más aferrados estamos. Tenemos que entender que el sacrificio de animales era una costumbre de la época y que constituía un acto de adoración a Dios. El animal que iba a ser sacrificado tenía que tener 3 características puntuales. Debía ser macho, debía estar sano y debía tener 1 año de edad. También es interesante que ya en ese momento no todos estaban tan de acuerdo con este tipo de prácticas. De hecho, tanto Amós como Miqueas como David cuestionaron este tipo de prácticas. De hecho, dejó de ser practicado en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el templo central. Pero aquí Abraham tuvo que obedecer, porque era un mandato del Señor. Así que tomó allí a Isaac, tomó a sus siervos e hicieron un viaje de 3 días. Llegaron al monte Moriah y cuando estaban llegando al lugar le dijo a sus siervos: esperen aquí, porque el niño y yo, presten atención a estos 3 verbos, iremos, adoraremos y volveremos. Allí Abraham incluye 3 verbos y lo llamativo es que los 3 verbos aparecen en plural. Iremos, adoraremos y volveremos. A ver, ayúdenme a pensar. ¿Irían los 2? Irían. ¿Adorarían los 2? Me animo a pensar que el que iba a adorar iba a ser Abraham. Isaac. ¿Volverían los 2? Volvería Abraham. Y la pregunta es: ¿por qué estos 3 verbos aparecen en plural en el texto? Bueno, hay 3 opiniones acerca de esto. La primera tiende a pensar de que frente a esa situación tan apremiante, Abraham no pudo revelar la verdad delante de su hijo. La segunda tiende a pensar que Abraham tenía la certidumbre de que realmente iba a volver con su hijo.
que Dios no iba a permitir que tal cosa sucediese. Pero hay una tercera opinión, y me inclino por esta tercera, y es que Abraham sabía que en medio de un llamado aparentemente contradictorio, Dios tenía el control total y tenía la palabra final. Y Abraham lo comprobó. Así que Abraham fue con su hijo, llegó al lugar, preparó todo el escenario para poder ejecutar a su hijo. Y yo me imagino, permítanme inferirlo, que cuando Abraham coloca a su hijo en el altar para el sacrificio, simbólicamente le estaba diciendo al Señor: Señor, te entrego aquello que me estás reclamando. No lo entiendo, no me conviene, no está clara la situación, pero si vos mandás, yo obedezco. Levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo y escuchó automáticamente la palabra del Señor diciéndole: por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Por qué será que hay personas que pasan por esta tierra y nadie lo nota? Y otros pasan por esta tierra y dejan huella en cada persona de su entorno. Si alguien vivió esta experiencia fue David Livingstone. David Livingstone era un inglés, médico, misionero en el África profunda. Fue tal el impacto que él logró en ese campo de misión, que se volvió famoso en su propio país, en Inglaterra. Él dijo: lejos sea de mí considerar jamás la comisión del Rey de Reyes un sacrificio, en tanto que otros hombres estiman como honor el servicio a los reinos terrenales. Yo soy un misionero de corazón y alma. Dios mismo tuvo un hijo y él fue misionero y médico. Yo soy una imitación muy pobre, o quisiera serlo, pero en este servicio espero vivir. Aquí quiero morir, dijo él. Todavía lo prefiero a las riquezas y a la vida fácil. Esta es mi elección. David Livingstone tenía un hermano, se llamaba Jorge. También era médico. Cuando se enteró de que su hermano se iba a misionar al África, le dijo: por favor, nos ponemos un consultorio en Londres y lo económico deja de ser un problema. Claro que si David Livingstone hubiera hecho esto, hoy no estaríamos hablando de él. Jorge Livingstone está enterrado en un cementerio cualquiera de Londres. Dicen las malas lenguas que su lápida reza: aquí yace el hermano de David Livingstone. A David Livingstone lo despidieron cuando falleció y cuando su corazón literalmente fue enterrado en el África. Su cuerpo viajó a Inglaterra y fue enterrado en la abadía de Westminster, donde las grandes personalidades de Inglaterra descansan. Había literalmente una multitud despidiéndolo. Cuenta un periodista que vio por fuera de la multitud a un hombre ebrio, llorando desconsoladamente. Le preguntó qué le pasaba.
Le dijo, ¿sabe lo que pasa? David Livingstone y yo nacimos en el mismo barrio. Jugamos en las mismas calles. Fuimos al mismo colegio y a la misma escuela dominical. Y David eligió un camino y hoy todo el mundo lo está despidiendo. Yo elegí otro, muy distinto. Y de este borracho, dijo, señalándose a sí mismo, ya nadie se acuerda. Alguien me dijo alguna vez, cuando Dios llama, Dios no sugiere, Dios ordena. Como tenemos libre poder de decisión, lo que llamamos libre albedrío, podemos no responder al llamado de Dios. Tenga este llamado el formato que tenga. Pero dijo alguien, si sabés que Dios te llama y le decís que no, probablemente seas el hombre más infeliz del mundo. Por eso quisiera terminar haciéndote la misma pregunta con la que hoy comenzamos. ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estoy yo dispuesto a dar? ¿Qué estamos nosotros como iglesia dispuestos a dar?